Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta de Pedro. Hoy vamos a estar finalizando el capítulo 2 de Pedro, y luego el domingo que viene vamos a comenzar el último capítulo de esta carta, que es más corta que la primera. Vamos a leer desde el versículo 10, la segunda parte del versículo 10, hasta el final, versículo 22. Pero antes, a manera de introducción, si uno mira la historia unas décadas atrás hasta la actualidad, hay un concepto que se ha como no solamente incrementado, sino que se ha como distorsionado, y es el concepto de la tolerancia. Ser tolerante. ¿Qué es ser tolerante? Es la actitud de una persona de respetar ideas, de respetar opiniones, aunque no coincidan con las opiniones de uno. Eso es ser tolerante con alguien, con otra persona. Pero esto se ha incrementado y se ha como distorsionado de una manera que hoy usted puede ver esta tolerancia que ha metido grises permanentes en cualquier área. Usted piensa en cualquier área de su vida y este tipo de tolerancia ha generado estos grises permanentes, donde han desaparecido, lamentablemente, en muchas de esas áreas han desaparecido los blancos y los negros, y son puros grises. De hecho, se cumple en gran medida lo que Isaías, en el capítulo 5 de Isaías, versículo 20 al 22, dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes por beber vino y hombres fuertes por mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto», y acá está lo que Dios va a hacer: «como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida». Dios todavía tiene misericordia. Vivimos en un tiempo en donde hay una peligrosa tolerancia que incluso se ha metido lamentablemente en las iglesias. Una tolerancia muy peligrosa. De hecho, se tiene más temor de las personas y de sus opiniones y de las consecuencias de decir la verdad, que el temor que el cristiano tiene que tener delante de Dios. El cristiano tiene que tener un temor delante de Dios y delante de su palabra, pero lamentablemente se tiene más miedo a la gente. Tanto el cristiano promedio como los pastores en muchos lugares han negociado la verdad. Han negociado la verdad, reemplazándola con un paquete de dulces para un mundo infantilizado. ¿Se da cuenta? Esta generación de cristal, le dicen ahora. Generación de cristal. ¿Se da cuenta? Pero mi hermano, nuestro Dios, como cantábamos, no cambia. Nuestro Dios no cambia. Su verdad revelada en su palabra sigue tan actual como en la época de Isaías y tan actual como en la época de Pedro, que vamos a leer, un tiempo
en donde estos hermanos estaban a merced de falsos maestros, que no solamente tenían un mensaje distorsionado, sino que su estilo de vida era contrario al Evangelio. No solamente era un mensaje, era un estilo de vida, y por esa causa Pedro les escribe a estos hermanos para cuidarlos de los engaños de estos falsos maestros, tanto de los que son evidentemente falsos maestros como de los sutiles. Y sabiendo que su muerte estaba próxima, es tremendo eso, Pedro les recuerda y les enfatiza las verdades del Evangelio. Las verdades del Evangelio para protegerles luego de su partida, luego de su muerte. Pedro era consciente de las apariciones de estas personas. De hecho, les dice en capítulo 2, versículo 1, que habrá entre vosotros falsos maestros. Es una certeza que Pedro tiene. Va a haber de esta gente entre ustedes. Y les recuerda que el juicio de Dios no va a modificarse contra esas personas, pero también les recuerda, para animarlos, que Dios mismo va a guardar a su pueblo. Dios mismo sabe librar al piadoso. Y entonces ahora les describe el error de los falsos maestros con una mayor precisión, sin grises. Y es tremendo. Leamos capítulo 2, versículo 10 en adelante, la segunda parte, porque lo último que habíamos dejado era que esta gente, siguiendo la carne, versículo 10, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y sigue diciendo, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a orar. Señor, te rogamos, cuides nuestros corazones, y gracias por tu palabra, porque nos alerta de estas realidades. Gracias porque, como bien Pedro dice al principio de su carta, tú nos has permitido alcanzar, por medio de la justicia de Cristo, esta fe preciosa que nos une. Y gracias porque por medio de tu palabra podemos crecer. Tu iglesia es edificada y santificada, Señor, para reconocer estas cosas, Señor, para advertirnos de estas cosas y para que la salud de la iglesia permanezca. Señor, gracias por sostener a tus hijos y gracias porque en definitiva
tu Espíritu Santo también muestra los errores en medio de tu iglesia a fin de que tú seas quien se encargue, Padre, de purificar a tu pueblo. Señor, gracias por tus verdades. Rogamos cuides nuestros corazones al recorrer este pasaje en esta mañana y, Señor, gracias por la misericordia que has tenido sobre tantos pecadores para llevarlos a Cristo. Y esta mañana todavía hay gente que no te conoce y rogamos, Señor, que lo pueda hacer por medio del Evangelio. Te lo pedimos, Señor, te lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema del pasaje de hoy es que necesitamos reconocer el peligro sutil que representan estas personas que describe Pedro. Necesitamos reconocer que es un peligro sutil el que representan estas personas. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, la única defensa segura contra las tácticas de estos engañadores se encuentra en la palabra de Dios. La única defensa segura es aferrarse a la palabra de Dios. Como Pedro ya ha dicho, como una antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La única defensa que usted tiene, mi hermano, para defenderse, para reconocer, para analizar a estas personas que sutilmente meten cosas extrañas a nuestra fe, es por medio de la palabra de Dios. Es por medio. Por eso necesitamos, vez tras vez, y no conformarnos. Si mi hermano, usted cree que las reuniones del domingo o alguna predicación online o algún curso solamente va a fortalecer su fe, bueno, se está poniendo en un terreno peligroso. Y Pedro está mostrando ese terreno peligroso con esta gente. Usted tiene que tener, y yo tengo que tener también, todos los hijos de Dios tenemos que tener la actitud que tenía el salmista, que encontraba en la ley de Jehová su delicia y meditaba en ella día tras día, de día y de noche, dice el Salmo 1. Permanentemente, usted necesita, es saludable para su vida poder meditar en la palabra de Dios y aplicarla a su vida y vivir todos los días, salir de la puerta de su casa y vivir la palabra de Dios, porque es muy sutil el peligro de esta gente. Por eso vamos a ver en primer lugar el peligro del estilo de vida, porque hay un peligro en el estilo de vida de esta gente, hay un peligro en su enseñanza, pero también hay un peligro en rechazar la verdad de Dios. Y eso es lo que muestra Pedro. ¿Por qué decimos en primer lugar el estilo de vida? Porque como mencionamos el domingo pasado, la preocupación y la denuncia que hace Pedro acá, si bien tiene un contenido doctrinal de fondo, Pedro apunta esencialmente al estilo de vida de estas personas. Por eso dice, versículo 9 y 10, si se fija a lo último del versículo 9, los injustos para ser castigados en el día de juicio y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia. Esta gente anda y sigue la carne. Genera confusión, genera mucha confusión incluso dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es sutil, por eso es una preocupación no solo en Pedro. Si usted revisa las cartas de Pablo, si usted revisa lo que ha escrito Juan, Santiago, incluso Judas, usted va a reconocer que este peligro no es algo inofensivo, es algo real, en donde uno tiene que prestar atención. Incluso nuestro Señor advirtió sobre esto. Usted recuerda la parábola del sembrador, los diferentes terrenos. Bueno, los terrenos esos estaban todos juntos y a todos se les tiró la misma semilla, pero algunos dieron frutos y otros no. El Señor no amplía mucho más, pero uno puede pensar, y claro,
estos terrenos convivieron. ¿Se da cuenta? Es un peligro. No todos dieron el fruto correcto. En Primera de Juan, por ejemplo, hay varias evidencias de los que son verdaderos creyentes. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Más adelante, versículo 9, da una señal de los que son verdaderos creyentes, y es que confiesan sus pecados. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Luego hay un estilo de vida de obediencia. Capítulo 2, versículo 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hay un estilo de vida de amor también. Capítulo 2, versículo 7, dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, en Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Un estilo de vida de amor, eso es una evidencia del verdadero creyente, una victoria sobre el mal. Capítulo 2, versículo 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Eso es una señal, es una evidencia de un verdadero creyente. Victoria sobre el mal, abandono del mundo. Por eso dice: no améis al mundo, versículo 15, ni las cosas que están en el mundo. Otra señal, evidencia del verdadero creyente. La perseverancia, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y fíjese cómo lo aclara Primera de Juan: porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salen de la iglesia, de adentro de la iglesia. ¿Se da cuenta? Esto es lo que dice Pedro. Va a haber entre ustedes falsos maestros. Y obviamente una sana doctrina. Versículo 20 del capítulo 2. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y Pedro hace lo mismo acá. Muestra estas acciones que son inapropiadas de estos falsos maestros, el estilo de vida de estas personas. El Evangelio, es cierto que el Evangelio es una persona, es el mensaje de esta persona, es un estilo de vida que imita a esta persona, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces estos falsos maestros violan estas tres cosas. El mensaje, la persona del Evangelio, no hacían nada de esto, y mucho menos su estilo de vida. Estas personas despreciaban la autoridad de Dios. Por eso no es extraño entonces que también, fíjense, hacen algo similar con los seres angelicales. Más allá de su condición, si son seres caídos o no. Judas lo dice muy claramente en el capítulo, bueno, es un solo capítulo Judas, pero versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores, estos son los falsos maestros, son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Este es el estilo de vida de esta gente. Se destacan por ser irrespetuosos. Esos son. No tienen humildad y se jactan de ser así, de ser irrespetuosos. Hay personas, y no solamente predicadores, pero hay personas que se consideran creyentes y que se hacen los valientes. ¿Lo ha visto? Se hacen los valientes delante de los demonios y muestran como una rudeza delante de Satanás. Son atrevidos y contumaces, dice Pedro. Literalmente la palabra es arrogantes, engreídos. Son unos creídos que van detrás de sus propios intereses. Eso está diciendo Pedro. La actitud de esta gente es peligrosa. Ponerse en esta forma engreída a maldecir demonios
no está bien, no es correcto. No es correcto, dice Pedro. Tampoco lo opuesto, ¿no? Ponerse a adorar ángeles. Es correcto. ¿Por qué? Porque ambas cosas quitan la centralidad de Cristo. ¿Se da cuenta? A esta gente no les importa el señorío de Cristo, les importa sus propios intereses. Por eso dice, versículo 11, delante del Señor. Capítulo 2, versículo 11, dice que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero a esta gente no le importa estar delante del Señor o no. Y el contraste de estas personas, versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden. ¿Se da cuenta? Es la misma actitud, si usted lo analiza fríamente, es la misma actitud de un incrédulo. Y eso está diciendo Pedro. El no creyente no tiene temor de hablar mal de nuestra fe. No le interesa, incluso hacen chistes, se dirigen a Dios de maneras bastante particulares. Pero esta gente hace lo mismo y lo disfraza con una espiritualidad y de manera similar se manejan con esta misma arrogancia que un incrédulo. Hacen lo mismo. Pablo describe a este tipo de personas en Colosenses 2:18 y dice que se entremeten en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Es tremendo la imagen que Pablo muestra ahí en Colosenses. Son orgullosos de su actitud. Y la imagen de Pedro es tremenda, porque usa una imagen que dice ahí animales irracionales. Esta gente son animales irracionales. La palabra es de irracionales alego, que es como que pronuncian o no pronuncian palabras, sin palabras, o alego, o mudos. En el versículo 16 usa una palabra similar, no es la misma, pero para hablar de la burra de Balaam, dice una muda bestia de carga, afonos, sin palabra. Y compara, hace mucha comparación Pedro de esta gente con animales. Acá les dice animales irracionales. Algo que es característico en los animales es que son irracionales, no tienen razón, obviamente. Pero no es característico del ser humano. De hecho, es una de las capacidades, es una de los, ¿cómo se dice? Una de las facultades que Dios nos ha dado, tener raciocinio, y por eso nos diferenciamos de los animales. Pero esta gente son animales irracionales, rechazan la verdad de Dios, y no solamente eso, sino que actúan de esta manera instintiva. El cristiano, nosotros como cristianos, tampoco podemos ponernos, y se entienda bien, en lugar de juez. Porque acá es muy claro cómo Pedro lo marca, que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es el Señor el que tiene este rol de juez. Y nadie tiene esa prerrogativa de emitir juicio. En ninguna parte de la Escritura se nos manda a hacer esto, a decretar cosas o decir cosas contra los demonios, contra Satanás. En ninguna parte. Que lo hayan hecho los apóstoles, y cuando vimos Hechos de los Apóstoles lo aclaramos muy bien, el tema de que ellos lo hacían para confirmar el mensaje que estaban dando, pero no está en nosotros esa prerrogativa. La iglesia está como testigos de Cristo y tienen que anunciar el Evangelio, pero nunca hemos sido enviados a declarar o decretar cosas en contra de los demonios o en contra de Satanás. No está en la Biblia eso. Y sépalo, mi hermano, no está. Estos falsos maestros estaban actuando como animales
impulsados por sus instintos, y finalmente estos maestros iban a ser destruidos en el juicio venidero. Eso es lo que dice Pedro. Un juicio en el cual ellos no creían y por eso vivían de la manera que vivían. De hecho, lo vamos a ver más adelante, capítulo 3, cómo ellos no creían, se burlaban de esta venida de Cristo. Por eso en capítulo 3, versículo 4, ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hay como una arrogancia. ¿Dónde está? Bueno, el Señor les va a mostrar su advenimiento. Entonces uno puede notar acá esta imitación del mundo y los valores del mundo en esta gente. Mientras el cristiano huye de la corrupción de este mundo, pone diligencia en crecer en las virtudes que Pedro ya ha mencionado en el capítulo 1, mientras el cristiano se afirma y se aferra con sus errores, con sus limitaciones, se aferra a esa antorcha que alumbra en lugar oscuro en las Escrituras. Estas personas sin arrepentimiento y con una arrogancia tremenda marchan irracionalmente hacia el juicio. Eso es lo que hace esta gente. Irracionalmente, pues no lo razonan, no piensan en el juicio de Dios. No piensan. A estas personas no les preocupa en lo más mínimo nada de esto. Al contrario, dice, tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Eso hacen. La Biblia de las Américas dice, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Es muy interesante, pues la Reina Valera dice cada día o día a día, y la Biblia de las Américas dice durante el día. O sea, no le importa si es de día o de noche. Esta gente vive así, no tienen reparo en nada. Eso es lo que dice. Pero lo peligroso de este estilo de vida no solamente les afecta a ellos en lo personal, sino que afecta a otros. Lo que comenzó diciendo Pedro en versículo 10, a la segunda parte, y empieza a describir, parece como que cierra acá en la primera parte del versículo 3, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Punto. Pero sigue, y es como que afecta a otros. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Continúa la descripción, pero agrega cómo esto afecta a otros. Un problema que se suma a esta autoindulgencia que tiene esta gente, que practican durante el día, este estilo de vida que llevan, este festín que viven cada día, estos falsos maestros. Y lamentablemente lo hacen en el seno de la iglesia. Cuando dice, son manchas que quienes aún mientras comen con vosotros, estaba hablando de la comida común que los cristianos, que los cristianos tienen. Esto hasta la mitad del siglo III, las comidas comunes de los cristianos eran junta con la cena del Señor. Entonces lo que está hablando acá Pedro es que esta gente está en la comida común de la iglesia e incluso en la cena del Señor haciendo esto. Esta gente no es apta para el servicio a Dios. Al contrario, esta gente debe ser amonestada y separada cuando abiertamente están yendo en contra del Evangelio. El pueblo de Dios en su conjunto, fíjese cómo usa palabras opuestas, porque acá en versículo 13 dice que son inmundicias y manchas, y después en capítulo 3, versículo 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensibles. O sea, así tiene que ser encontrado el cristiano, sin mancha e irreprensible por el Señor. Pero esta gente no les importa, son inmundicias y manchas. Y se recrean en sus errores. No les importa. Estas personas no son aptas, no son seguras para estar entre los creyentes. Son un peligro. Eso es lo que está diciendo Pedro. La descripción que hace no necesita mucha explicación. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio,
no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Habituado a la codicia es como entrenado para eso, como que están en eso. Y cierra, son hijos de maldición, son incrédulos, son hijos de maldición. Si se fijan, esto responde a cuestiones instintivas, está conectado con aquello de los animales irracionales. Ellos persiguen, ¿qué persiguen? 3 cosas: la sexualidad, la comida y la bebida. Pero ahora se agrega la codicia o la avaricia. Siguen eso. Y cuando usa la palabra el corazón habituado a la codicia está como reclamada de parte de ellos. Ellos reclaman por su avaricia que la gente responda a eso. ¿Ha escuchado gente exigir ofrendas? ¿Diezmos? ¿Dónde está eso, por favor, en la palabra de Dios? Animales irracionales que van y tienen sus corazones habituados a la codicia. Y Pedro finaliza esta parte de la descripción conectando este tema de la codicia con un ejemplo muy interesante, a Balaam, hijo de Beor, que usted búsquelo en su casa, es muy interesante la narración en Números 22 en adelante, donde vemos la historia. Balaam era un profeta madianita, fue contratado por Balac. Balac era rey de Moab, enemigos de Israel, y lo contrató para maldecir al pueblo de Israel mientras estaba en el desierto. Interesante, porque claro, Balac ve que Israel era numeroso y que venía venciendo y que venía de la mano de Dios, ayudados para... Entonces dice, bueno, voy a contratar a Balaam para que maldiga a este pueblo y podamos vencerlo. Sin embargo, Dios lo obligó a Balaam a bendecir al pueblo. Es muy interesante, no vamos a extendernos mucho más en la historia, pero búsquelo, Números 22 en adelante, muy interesante. Balaam acepta el pago de los moabitas, Balaam se dirige al lugar para maldecir a Israel, y el resto de alguna manera Pedro acá lo describe muy bien, muy sintético, más sintético que yo, obviamente. Han dejado el camino recto, versículo 15, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, la burra de Balaam, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Eso pasó. El pecado principal de Balaam y de estos falsos maestros que describe Pedro fue la avaricia. Dice, amó el premio de la maldad. Amó el premio de la maldad. Y el tema constante que Pedro hace en las acusaciones, fíjense, es que esta gente supo que no debían hacer lo que estaban haciendo. Incluso Balaam sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Y esta gente sabía que no debían hacer lo que estaban haciendo. No es que esta gente actúa por ignorancia. Oh, bueno, pobre gente, no conoce las escrituras, no sabe lo que está haciendo. No actúan por ignorancia, sino que dice ahí, han dejado el camino recto y se han extraviado. Entonces quiere decir que esta gente, aunque sea intelectualmente, conocía el camino recto y conoce las escrituras. Es muy llamativo porque usan las escrituras incluso. Si uno escucha a este tipo de predicadores o cristianos comunes que no necesariamente son pastores, es muy llamativo porque conocen muchas partes de las escrituras y las usan para eso. Pero han dejado el camino recto y se han extraviado. Si uno revisa la historia de Balaam, con todo esto, los paralelos que hay son sorprendentes, realmente. Es increíble. Y obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a revisar, pero tómese esa tarea. Pero la implicación es que así como Balaam pereció en el juicio divino que tuvo Madián,
uno lo puede ver en Números 31, así estos maestros van a perecer. Eso está diciendo Pedro, así van a perecer cuando el juicio de Dios caiga sobre ellos. Entonces hay un peligro en su estilo de vida, pero también hay un peligro en sus enseñanzas. Ese es el segundo encabezado. Desde el versículo 17 al 19 se menciona el peligro de las enseñanzas. John MacArthur en su comentario dice que el estilo de ministerio de los falsos maestros se caracteriza por autoritarismo, por un gobierno eclesiástico dominante, por personas que denuncian a quienes cuestionan su autoridad. Hay una falta de capacitación formal, no hay una ordenación recibida y actúan más allá de cualquier responsabilidad bíblica o teológica legítima. Y sigue diciendo, ministran en una forma centrada en el hombre, satisfaciendo lo que creen que las personas quieren oír y aceptar. Predican sus propias visiones de salud, riqueza, prosperidad y paz falsa. Fin de la cita. Así, gracias, jefe. Así los describe. Pero Pedro conocía perfectamente. A estos falsos maestros. Fíjense cómo los conocía. Porque dice versículo 17, estos son fuentes sin agua. Yo sí tengo agua ahora. Fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Para el lector, el judío, para el lector oriental, esta imagen del agua es tremenda. Nosotros la tenemos, vamos, abrimos la canilla y es como normal, muy normal. Pero la escasez de este recurso en esta época y en este lugar lo hacía muy valioso. El agua era muy valiosa. De hecho, las Escrituras usan esta imagen del agua como ejemplo del sustento espiritual. El sustento espiritual de una persona. Lo hemos cantado. Mi alma de ti tiene sed. Y por eso decía, las canciones no las elegimos con Nico. Mi alma tiene sed de ti. Y bueno, eso se remonta al Salmo 63. Dios mío eres tú. Y más adelante dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierras secas y áridas, donde no hay agua. No hay agua. Luego el Señor usó esta imagen, si se fijan en Juan, el Evangelio de Juan. Un pasaje conocido, un relato conocido en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, y cita Ezequiel 47, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ahí está, esta imagen del agua. También uno puede encontrar la conexión de la falta de agua. La falta de agua. Jeremías, capítulo 2, versículos 18 y 19, se los leo rápido. Dice, tu maldad, Dios le está hablando a Israel, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Pero antes, ese versículo 19, versículo 18 dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Está hablando del sustento espiritual y de la vida de Israel, que Israel estaba buscando su sustento en pueblos paganos y en dioses paganos. Y Dios le dice, ¿qué tienes tú que andás buscando agua en el Nilo o agua en el Éufrates? Bueno, estas imágenes que usa Pedro acá, dan a entender que estos maestros prometen también a la gente algo refrescante. ¿Ha escuchado eso? ¿Palabra fresca?
Palabra refrescante, una nueva revelación de Dios que en realidad no producen nada. Literalmente, dice Pedro, son charlatanes. Esos son estas personas. Charlatanes. Además, la imagen que usa Pedro, esa de nubes empujadas por la tormenta, sugieren que están en el lugar equivocado. Están en el lugar, han sido arrastrados por la tormenta. Están desordenados con respecto a Dios. Eso dice. Y no saben lo que les espera. Estos maestros hacen grandes promesas, que es lo que sigue diciendo. Hablan palabras infladas, versículo 18, y vanas, grandes promesas. Más tarde va a decir Pedro acá que prometen libertad a otros. Se jactan con estas palabras infladas. Y en este caso el orden de las palabras es significativo, es importante. Porque primero se tienen las grandes promesas y estas jactancias, y luego se descubren que son vacías. O como diríamos en la jerga corriente, más en el fútbol, nos gusta, son unos vendehumo. Esta gente son vendehumo. Venden nada, o sea, ofrecen cosas vacías y sin vueltas. Pedro vuelve a pronunciar el destino de estos que permanecen en esta posición. Versículo 17, la segunda parte, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Para siempre. Venden humo. Pero, bueno, el humo para nosotros es inofensivo. Pero esta gente no es inofensiva. Eso es lo que está diciendo Pedro. Esta gente no es inofensiva y el cristiano debe estar atento a estas cosas. Porque si hubieran sido inofensivos, Pedro no se hubiera dedicado a escribir acerca de esto. No se hubiera molestado en tratar el tema, y menos en esta carta que de alguna manera, como hemos dicho, es un testamento de Pedro. Pedro se está despidiendo. ¿Y por qué trata este tema? Porque evidentemente es importante. Es importante. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. La preocupación acá de Pedro es que estas personas seducen con sus mensajes positivos, con sus mensajes vacíos, se disfrazan espiritualmente, pero la preocupación de Pedro es que realmente arrastren a otros a su estilo de vida, que empujen a otros a, como se dice, se usa una frase normalmente, a que se sientan bien con ellos mismos. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio no busca que usted, mi hermano, se sienta bien con usted mismo, todo lo contrario. El Evangelio humilla al pecador y nos muestra permanentemente nuestro pecado. Es tremendo. Pero esta gente no buscaba eso. No buscaba eso. Uno piensa en el desenfreno de este mundo, en el desenfreno sexual principalmente de este mundo, pero hay acá un tema que está más de fondo y es el tema de la avaricia de esta gente, la codicia que comienza en el corazón y se manifiesta obviamente en las cuestiones sexuales, de comida, etc. Pero hay un tema de fondo. Entonces estos logran seducir, como dice la Biblia de las Américas, a los que hace poco escaparon de los que viven en error. Literalmente, para que no haya confusión ahí, literalmente está hablando de personas que con su esfuerzo o con su determinación moral están buscando salir del error. Y mucha gente tiene esto. De hecho, muchas personas buscan mejorar su situación, se acercan a las iglesias, se unen a diferentes programas, se unen a diferentes cursos, tratan de llevar en sus fuerzas adelante cierto nivel de moralidad hasta que aparece una nueva enseñanza y se van tras esa nueva enseñanza, luego se aburren y se van a otro lado y luego no les gustó algo en ese otro lado y se van a otro lado y así sucesivamente. Buscan con esfuerzo escapar del error moral, pero no son salvos.
No son salvos, no han nacido de nuevo. Son esclavos de su pecado todavía. Y están a merced de estos falsos maestros. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y aceptan su mensaje. Versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es tremendo lo que pasa. Por eso es llamativa la promesa esta de libertad. Incluso hoy a muchos les encanta esta idea de una gracia desmedida, como dice Bonhoeffer, una gracia barata, una gracia sin costo, cayendo en esto de no considerar las demandas de la cruz. Obviamente nos encanta cantar las cadenas de la muerte, rompió mis cadenas, hay libertad, amén, amén a eso, porque Cristo nos ha liberado de la esclavitud de nuestro pecado. Pero ahora somos siervos de justicia y el Evangelio tiene sus demandas. Demandas que podemos cumplir por la gracia de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Los hijos de Dios lo pueden hacer porque tienen el Espíritu Santo y lo pueden hacer. Pero ¿qué clase de libertad esta gente promete? Es interesante porque por el contexto... Un poco más de agua. Por el contexto, la libertad que prometen es del juicio. Si usted lee más adelante, esta gente no creía en el juicio venidero. Y entonces, lo más seguro es que se refieren a esta libertad judicial de parte de Dios. Libertad del juicio final, porque no lo consideran, porque no creen, porque no predican de las cosas futuras. Y de ahí que el comportamiento que tienen en sus vidas es de esta manera. Entonces lo que estaban haciendo es justificar su depravación moral. Justificaban con esta gracia barata. Por eso Pedro acá cierra con esta máxima que dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La libertad en Cristo es una cosa que se anuncia, pero otra cosa muy diferente es experimentar la libertad en Cristo, porque es una libertad que me mueve a la santidad. La libertad en Cristo es libertad para hacer lo que Dios quiere que haga, y no una libertad para, bueno, está todo bien si total vas al cielo. Me mueve a la santidad. Y algo que hay que tener cuidado es que como cristianos caigamos en eso de... Nos encanta, ¿viste? Nos gusta marcar la corrupción moral de este mundo. Y marcamos, qué mal que está esto, aquello. Movimiento LGTB, y hacemos hasta marchas, y hacemos esta gente que promueve el aborto. Sí, son horrores, pero no podemos... A ver, mi hermano, usted no puede esperar de este mundo que amen a Dios. Van a hacer todo lo contrario a Dios, obviamente. Entonces no se horrorice, ore a Dios. Ore a Dios. Pero no puede pasarse la vida señalando estas cosas, porque esto es algo normal, pues no podemos esperar otra cosa. Hay hermanos que se horrorizan por las películas de Hollywood, por ¿cómo se llama? Toy Story. Que Toy Story promueve el movimiento LGTB. A ver, de Hollywood, ¿qué puede esperar, mi hermano? No se escandalice. Esto es algo normal en gente que no conoce el Evangelio. Como cristiano sí tengo que considerar la lucha con mi pecado. Eso considere. Un pecado que no me domina, pero con el que luchamos todos los días. Considere eso. Considere luchar en obediencia a aquel que realmente sí libera al pecador, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que libera realmente. Por eso hay un peligro en seguir esta gente, e incluso es un peligro no mirar el corazón de uno. No mirar el corazón de uno. Hay un peligro en el estilo de vida, hay un peligro en la enseñanza de esta gente, y hay un peligro en rechazar finalmente la verdad. Porque el error doctrinal, siempre lo decimos, se traduce en error de vida. El estilo de vida de uno
es porque realmente hay un estilo de vida que está acorde a un error doctrinal y pone en peligro a los maestros, a estos falsos maestros y también a sus seguidores. De nuevo, lo que menciona el versículo 20 son cuestiones reales acerca de esfuerzos que muchos hacen. Versículo 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. No está hablando de salvación acá. Por eso es lo que hay que tener cuidado en estos pasajes. Y hay que verlo a la luz de toda la enseñanza del Nuevo Testamento. No está enseñando de que esta gente, eran cristianos y cayeron de la gracia y perdieron la salvación, porque eso no existe en la Biblia. Pero sí son cuestiones reales que esta gente escapa o trata de escapar de la corrupción que hay en este mundo. Incluso algunos se convierten hasta en maestros de alguna religión, tratando de hacer esto. Hay gente que encuentra un refugio temporal dentro de la iglesia. Y de hecho hay mucho. Y por el conocimiento intelectual de Cristo, el conocimiento de sus enseñanzas morales, pueden cambiar superficialmente su modo de vida. Lo pueden hacer. Pero son solo reformas temporales. Cosas que se hacen no pensando en el amor de Dios, sino como dijo Pedro en versículo 15 acerca de Balaam, que amó el precio de la maldad. Su corazón está lejos de Dios. Son seguidores intelectuales del Señor, pero que no buscan glorificar al Señor en nada de eso. No lo aman, no aman a Dios. Y tampoco, mucho menos a su iglesia. No son de edificación a los hermanos. Incluso algunos buscan encumbrarse como maestros y no tienen interés en eso. La enseñanza de estas personas, fíjense, van a dar los efectos de esclavizarse a sí mismos y a sus seguidores en una corrupción moral y de hacer que caigan hacia atrás en una suciedad peor de la que conocían antes de rechazar la verdad. Por eso dice la segunda parte del versículo 20, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Peor que el primero. Y entonces versículo 21 y 22 amplía esta idea. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y cierra con el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amplía esta condición, este peligro de rechazar la verdad, porque una cosa es conocer intelectualmente el camino de la justicia, el Evangelio, y otra cosa es consagrarse a ese camino. Muy diferente. Consagrarse a ese camino, a ese santo mandamiento, a esa fe preciosa que Dios le ha permitido alcanzar a los creyentes por la justicia de Cristo. Es muy diferente. Siempre se considera, incluso no sé si le ha pasado, pero es mucho más natural y de alguna manera más fácil predicarle, discipular, ayudar en su crecimiento a una persona que no conoce nada del Evangelio. No tiene un trasfondo de otras enseñanzas, que a personas que por décadas han estado influenciadas por falsas enseñanzas. Es mucho más fácil. De hecho, hay personas que, habituadas a cierto tipo de enseñanza, les cuesta considerar la predicación expositiva, les cuesta el tema de la fidelidad de las Escrituras, les cuesta mucho, porque inconscientemente rechazan la verdad de la palabra de Dios. Es muy difícil. Dios tiene que obrar, sin duda, pero es difícil. Lamentablemente prefieren estas fábulas artificiosas que menciona Pedro. Lo mismo pasa con los falsos maestros, o puede ser peor. Perdón que hago un paréntesis. Teníamos un contacto
con unos hermanos de Buenos Aires, de un pastor de Venezuela. Y recuerdo que le hicimos llegar una ofrenda para que comprara Biblias y para que esa gente pudiera tener Biblias. Pero esta persona venía de un contexto carismático, no recuerdo bien. Y todavía lo tengo de contacto. Y todavía veo que sigue en el mismo error o peor. Le aconsejamos hacer cursos de predicación expositiva que tenía ahí cerca de su iglesia y no hay un interés. Es lamentable. Por eso Pedro dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que conocer intelectualmente algo y rechazarlo. Este es el peligro de rechazar la verdad de Dios. Juan Calvino comenta sobre este pasaje, dice que aquellos que se vuelven de nuevo esclavos de las contaminaciones del mundo se desprenden del Evangelio. Se desprenden del Evangelio. Y aclara, muy interesante, los fieles a la verdad pecan también. Pero como no se dejan dominar por el pecado, no caen de la gracia de Dios, ni renuncian a la profesión de la sana doctrina que alguna vez abrazaron, pues no se les ha de considerar vencidos, mientras vigorosamente resisten a la carne y a sus deseos. Fin de la cita. ¿Se da cuenta de la diferencia entre el incrédulo y el creyente? Cómo uno lucha contra el pecado, lo confiesa, se aparta y sigue creciendo en función de estas virtudes, de este dominio propio, de esta paciencia, de esta piedad, de este afecto fraternal, de este amor que menciona Pedro. Esto no lo hace un incrédulo. No lo puede hacer. Y tampoco lo pueden hacer aquellos cristianos nominales que se autoengañan confiando en su moralidad y en su doctrina. Porque pueden tener doctrinas correctas, pero su estilo de vida marca otra cosa. Con estas acciones, estas personas confían en sí mismos y desprecian el Evangelio, rechazan el único camino de salvación que una persona puede tener. Y en consecuencia quedan sin esperanza de vida eterna esta gente. ¿Se da cuenta? A la luz del juicio venidero y hasta ese momento, estas personas son llamados al arrepentimiento y a creer en el Evangelio, como cualquier inconverso. La imagen de, por ejemplo, Judas Iscariote es muy clara. Él estaba entre los apóstoles, era uno de los 12. Escuchó al Señor Jesús durante 3 años, vio sus milagros y sin embargo su corazón no estaba ahí. Hebreos capítulo 6, y para ir terminando, nos hace una advertencia el autor de Hebreos que es muy, muy pertinente. Le habla a los cristianos, pero a la vez, entre medio de eso, le habla a personas que posiblemente no conocen el Evangelio, y les dice, porque es imposible que los que una vez, capítulo 6, versículo 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron asimismo de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron otra vez, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y acá hay una palabra clave en para que no se confunda, mi hermano, no es que se pierde la salvación. Acá el autor de Hebreos dice, es imposible. O sea, no existe. No existe esto, que el que una vez fue iluminado se pierda. No existe. Es imposible. Es imposible. Dios conoce a los suyos. Y más adelante, capítulo 10, versículo 26, hace una advertencia similar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esta gente hace eso. Estas personas que describe Pedro acá está haciendo eso. Y Pedro termina acá con una imagen despreciable, si se puede decir así. Fíjese, versículo 22. Usa imágenes de nuevo, de animales. La primera parte es Proverbios 26:11. La segunda parte posiblemente es un proverbio popular entre los griegos. Y ambos animales eran despreciados. Los perros no eran domésticos. ¿Sí? Uno hoy tiene perro y dice, qué lindo mi perrito. No, en aquella época eran semisalvajes los perros. Los perros andaban en la basura. O como dice acá, andaban comiéndose su vómito. ¿Se da cuenta de lo despreciable que es la imagen que usa Pedro? Los cerdos, conocemos que eran inmundos ceremonialmente para los judíos. Entonces la comparación es inconfundible la que hace Pedro acá. Los falsos maestros son la personificación de la inmundicia y de la obscenidad espiritual. Y uno tiene que tener cuidado de esto. Sus deseos egoístas, sus deseos sensuales, sus deseos codiciosos los mueven a autoproclamarse como maestros o a buscar posiciones de autoridad. Hay que tener cuidado de esta gente. ¿Por qué Pedro se toma tantas líneas para escribir en esta carta que se está despidiendo y considerar a estas personas? ¿De qué les sirve a estos hermanos pensar en estas cosas? ¿De qué nos sirve a nosotros pensar en estos falsos maestros? Bueno, Pedro de alguna manera nos va a decir al comienzo del capítulo 3, nos va a decir que estos estilos de vida son peligrosos, que las enseñanzas son peligrosas, que son un peligro porque rechazan el Evangelio. Y entonces claramente dice, aléjense de estas personas. Aléjense de estas personas. Si usted está habituado a escuchar falsos maestros, aléjese de esta gente porque son un peligro. Son un peligro no solamente para su estilo de vida en esta tierra, son un peligro para su eternidad. ¿Se da cuenta, mi hermano? Son un peligro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria. Fíjense, no escuchen a los falsos maestros. Tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Escuchen las Escrituras, escuchen el Evangelio, no escuchen más a esta gente. Tengan cuidado, aférrense a la Escritura. Por eso, como dijimos, nuestro tema es que necesitamos reconocer el peligro sutil que representan estas personas y que la única defensa segura contra las tácticas de estos engañadores se encuentra en la verdad de la palabra de Dios. No piense que esto va a venir de afuera, que va a caer, no sé, en un Porsche, un falso maestro, ¿viste? Y va con un cartel, soy falso maestro. No, mi hermano, Pedro está diciendo, van a venir del seno de la iglesia. Se va a sumar gente, personas que van a ir en un aparente crecimiento, pero uno tiene que orar por la iglesia, ¿se da cuenta? Uno tiene que entender que es clave la unidad doctrinal de las iglesias locales, es muy importante. Es clave la rendición de cuentas del liderazgo, de los miembros de la iglesia. Es clave el correcto uso de la disciplina, porque en algún momento, si alguien peca en la iglesia, es correcto que usemos la disciplina de forma correcta, la amonestación, la exhortación, el ánimo para esos hermanos, para que los hermanos sean restaurados. Es clave usar cada medio de gracia para avanzar en las virtudes cristianas, en esto que menciona Pedro. Es clave todo esto. Es comprender que mi fe no es, como dijimos antes, mi fe no es simplemente una serie
reuniones, de cursos, de encuentros. No, sino que es un reflejo del Evangelio cada día, cada día, cada día. En el ámbito en donde Dios me haya puesto, no sé, en donde cada uno se mueve, en sus trabajos, en su familia, pero el Evangelio es el reflejo en esos lugares. Y termino, ahora sí, con Colosenses, el consejo de Pablo. Consejo muy práctico, pero lo vamos a leer y luego vamos a terminar orando. Colosenses capítulo 3, escribe a la iglesia, escribe a hermanos que han resucitado con Cristo, que buscan las cosas de arriba, que han muerto a su vida y que su vida ahora está escondida con Cristo. Y les dice, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto tienen los falsos maestros, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, revestidos de Cristo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta segunda carta de Pedro, Señor, que nos muestra realidades tan crudas acerca de los peligros en los que tu iglesia, Padre, puede caer. Y de hecho Pedro nos advierte de estas cosas, Señor. Gracias porque eres tú quien edifica la iglesia, eres tú quien guarda a tus hijos, pero entendemos que si bien nos podemos alegrar en estas cosas, sabemos que vamos a pasar por diversas pruebas, Señor. Prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y a tu consejo para identificar estos peligros y para ayudar a cada hermano, ayudarnos unos a otros a mantenernos firmes en esta fe preciosa que tú nos has dado. Señor, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por los hermanos, Señor, que han podido escuchar, Señor. Guárdalos en esta semana. Sostén sus vidas, presérvalos, Señor, de todo peligro. Ayúdalos en su santificación. Padre, también rogamos por esos corazones que aún no han visto el glorioso Evangelio. No han abierto sus ojos a Cristo. Dales vida, Señor. Tú puedes. Y tú sabes, y rogamos eso, que nos guardes a nosotros,
y que salves a aquellos que aún están en el error, que aún están rechazando tu verdad. Señor, gracias por esta mañana. Gracias de nuevo por el Evangelio. Gracias por tu gracia, que es la que nos sostiene siempre hasta que tú vuelvas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.